Muy buenas noches, bienvenidas a mi lección favorita de este curso. De verdad, la historia de Saulo, Pablo es precioso. Y espero que, bueno, al final de esta lección, cada uno de ustedes pueden ver a ustedes mismos en la historia de Saulo, de Pablo, y cómo Dios nos ha salvado también. Entonces, amigas, bienvenidas. Gracias por estar aquí conmigo. Con esta lección estamos en la mitad del curso, entonces felicitaciones. Vamos, firmes y adelante. Hoy día estamos en Hechos 9, versículo 1 a 19, y hoy día vamos a estudiar la conversión de Saulo a entonces empezamos, amigas, empezamos en oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque me hiciste amigo de Dios por medio de tu muerte en la cruz. Te pido que me perdones cuando obro más como un enemigo y no obedezco tu palabra, que me lleves más cerca de ti y de tu gracia, en la cual tú me has salvado y me has mostrado tu amor. Ayúdame, Señor, a mostrar este mismo amor que tuviste para mí con aquellos que necesiten conocerte, a pesar de ser tus enemigos. Señor, en tu nombre poderoso oremos. Amén. Amén, amigas. Vamos entonces estudiando la historia de Hechos, Hechos 9, y vamos a empezar con el captar. El captar es un resumen de lo que hemos saltado en Hechos. No hemos podido leer capítulo 3 hasta capítulo 8, entonces queremos pasar o repasar lo que pasó. Y la pregunta que está en la pantalla dice, a ver, dice, ¿qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana en Hechos 3 hasta 8? ¿Qué tipo de actividades hacía la iglesia cristiana? Entonces, amigas, en la pantalla ahorita tengo varias imágenes que son de los capítulos 3 a 8 y invito a ustedes a compartir con nosotros una cosita, puede ser un detalle grande o pequeño, de la iglesia cristiana en Hechos 3 a 8. ¿Qué pasó? ¿Qué tipos de actividades estaban haciendo en estos capítulos, amigas? Realizaron Gloria. sanidades. Buenas noches a todas mis hermanas. Realizaron sanidades, milagros. Aquí Excelente. hubo también, hubo también Sanaciones. conflicto, pues, entre las personas, sí, entre ellos hubo conflicto por duda, pues. Pero ante la predicación de la palabra de Jesús, allí hubo mucha controversia, mucha duda. Ujú. Esperaban al Mesías, pero no creían que era Jesús. Y entonces eso llevó muchos problemas entre ellos en esa época. Lo entendieron Sí, después. sí. Excelente, Gloria. Muchas gracias. Nelly también en el chat dijo, predicando la obra de Jesús. Excelente. Podemos ver otras predicaciones en estos capítulos. Creo en Hechos 4 es cuando Pedro está predicando a los sacerdotes. Entonces, si desean examinar un otro sermón del apóstol Pedro, allí está en Hechos 4. Cristina, tenía la mano arriba. ¿Hay algo más para agregar? ¿O ya hemos comentado todo? Bueno, sí, quería agregar sobre los dibujos que veo ahí, cuando matan a Esteban, ¿verdad? Excelente. Eh, Ujú. persiguen a los creyentes. Sí. Eh, hay, en el capítulo 5, creo que es el 5, que hay un fraude de Ananías y su Ujú. esposa Zafira, creo que se llama. Sí, exacto. Muy bien. Sí, excelente, amigas. Y la ¿Algo conversión más? de Saulo. Bueno, algo más. Llegamos, eligen a unos diáconos porque ellos no podían estar en el servicio de toda la, porque Excelente, estaban amiga. como que las viudas no estaban siendo atendidas Ujú. satisfactoriamente, entonces
los discípulos escogen a unos diáconos para que hagan esa tarea. Ujú. Creo Excelente, que está en Hechos 6. sí, Muy por ahí. bien. Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias. Hermana Elena, tiene su micrófono abierto. ¿Significa que deseas compartir, amigo? Sí, sí, está abierta. Eh, Adelante, entonces. ¿Qué más? Sí, vemos que como Pedro convierte un apóstol que lleva la palabra de Dios en el momento más difícil, pero él está firme, firme, predicar la palabra de Dios con todo lo que es amigo de Cristo, lo que es enemigo de Cristo, pero es firme predicar la palabra de Dios Amén. en Amén. el medio de Excelente. todo. Ujú. Sí. Ujú. Excelente, excelente. Muchas gracias, queridas hermanas. Gracias por la participación. Sí, en general, en estos capítulos podemos ver, como comentaba la Gloria, podemos ver la sanación, los milagros que hicieron, especialmente en Hechos 3. En este capítulo, Pedro sanó a un paralítico. Y es precioso sus palabras. Dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo hizo. Entonces ahí podemos ver el poder, el don de la sanación en el nombre de Jesucristo. También, como muchos de ustedes mencionaron, predicaron a Cristo. Tenemos la predicación de Pedro, especialmente en Hechos 4, pero también lo de Esteban más adelante. Y predicaron, como lo hemos visto en el día de Pentecostés, con el enfoque en Jesucristo. Solo en Él hay salvación. Incluso hasta que fueron llevados a frente de los sacerdotes, la guardia, los saduceos, y allá Pedro todavía predicó que en ningún otro hay salvación, porque Jesucristo es el Mesías, es el Señor. También predicaron la ley, tenían que predicar la ley a algunos miembros de la iglesia que estaban viviendo en pecado, Ananías y Zafira. Entonces, en capítulo 5 podemos ver cómo Pedro utilizó la ley en este momento, los apóstoles, para mostrarles su pecado, cómo estaba viviendo en pecado. Como muchos de ustedes dijeron, ay, había mucho sufrimiento, mucha persecución, pero podemos ver que sufrir con gusto, que solamente la gracia de nuestro Señor puede darnos gozo en el sufrimiento, ¿cierto? Lo arrestaron, lo azotaron, les prohibieron seguir predicando, pero aún así siguieron, sin miedo. Am, También, como la Cristina mencionó, podemos ver lo que podemos llamar dolores de crecimiento, porque la iglesia en Jerusalén estaba creciendo, 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 hasta que los apóstoles no pudieron servir a la gran cantidad de gente. Y cuando los grupos de fe son aún más grandes, hay más necesidades. Y había una necesidad gigante para las viudas y los niños de comida. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de cómo la iglesia organizó a sí mismo para poder servir a todos. Podemos ver los apóstoles enfocando en la palabra y eligiendo otros para enfocar en las necesidades de la comida, por ejemplo. Hasta que eligieron 7 diáconos para hacerlo, qué increíble. Y un ejemplo para nosotros como iglesias también, que podemos llamar personas para hacer un trabajo específico en la iglesia. Excelente. A ver qué más. Bueno, Cristina habló de la muerte de Esteban, el primer mártir, y después de eso toda la iglesia dispersaba por la persecución. Bueno, no todos, pero muchos fueron de Jerusalén. Pero mira la mano de Dios allá. Utilizó la persecución para llevar la palabra afuera de Jerusalén. Porque si la iglesia siguió creciendo solamente allá, ¿cómo va a llevar a otra parte, a otras naciones? Entonces, con la persecución fueron muchos y llevaron con ellos la palabra.
Y podemos ver eso en Hechos 8, cuando Felipe está en el desierto y encontró con alguien de Etiopía y lo bautizó, lo predicó. Entonces, una evidencia de cómo ellos siguieron compartiendo la palabra de Dios con otros. Muchas cosas. Hermana Carmen, adelante. Muy buenas noches, bendiciones. Hola, profe. Bendiciones. Quiero agregar también de lo que se vio mucho, ¿no? De estos capítulos, que así como se vieron maravillas, ¿cierto? Que ellos hacían, eh, los apóstoles, que ellos hacían y la gente pues miraba y creía, había muchas cosas en común entre ellos que dice en el capítulo 4 el versículo 32, ¿no? Había muchas cosas en común en ellos. Los creyentes piden confianza y valor en el versículo 23. Y Ujú. bueno, y como mencionaba en el capítulo 5 pues también ahí hubo un fraude, una mentira de Ananías y Zafira. Y también Exacto. vemos que aquí hicieron muchas maravillas en el capítulo 5 habla, en el versículo 12 también hubo que persiguieron, ¿no? A Pedro y a Juan, fueron Ujú. perseguidos también. Y ahí empezó como la persecución. Y también vemos donde arrestaron a Esteban y luego hubo un discurso, ¿no? De Esteban, en la defensa de su muerte, ¿cierto que sí? En su defensa y bueno, y ahí donde llegamos, pues donde se llega al capítulo 8 donde dice que Saulo, pues después Pablo, el apóstol Pablo, Saulo persigue a la iglesia, y donde la iglesia fue Yes. perseguida por ese Saulo que era tan tremendo, ¿no? En las cosas de la iglesia, él creía que estaba haciendo cosas buenas y estaba era persiguiendo la iglesia de Jesucristo y cuando tuvo pues ahí el encuentro con nuestro Señor. Así es. Excelente, querida. Y buenísima introducción a lo que ahorita vamos a ver al contar de la historia de hoy día, la historia de Saulo. Y bueno, en Hechos 8, en la muerte de Esteban, Saulo estaba ahí, aprobando de su muerte, perdón. Y ahorita estamos en Hechos 9. Entonces, vamos a enfocar en Hechos 9 hoy día, pero les invito a regresar y leer capítulos 3 a 8 para analizar, para ver qué estaba haciendo la iglesia en este momento. Podemos aprender muchísimo y ustedes, les invito, pueden aplicar el proceso de la 4C solitos también, mientras están leyendo cada capítulo, cada historia de la palabra de Dios. Ahorita estamos en Hechos 9. Invito a ustedes a abrir sus Biblias. Empezamos en Jerusalén. Saulo está en Jerusalén y dice la palabra que estaba lanzando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y fue al sumo sacerdote para pedir cartas para las sinagogas en una ciudad que se llama Damasco. ¿Para qué? Para que podría ir a esta ciudad, buscar a los cristianos y llevarlos presos a Jerusalén. Entonces podemos ver aquí en Saulo que no solamente estaba persiguiendo a los cristianos en Jerusalén, quería salir y buscarlos en otras partes también. Entonces Saulo estaba en camino a Damasco y lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo y que lo hizo rodar por tierra. Y mientras oía una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, temblando de temor, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad, allí se te daría lo que debes hacer. Entonces, Saulo estaba viajando con otros compañeros y ellos tenían que llevarle de mano a la ciudad, porque cuando Saulo se levantó y cuando abrió sus ojos, no podía ver. Entonces, tenían que llevarlo de mano a Damasco. Y ellos oían la voz también de Jesucristo.
Entonces encontramos a Saulo en Damasco 3 días sin poder ver, y entonces en esos días tampoco comió ni bebió nada. En la misma ciudad había un discípulo llamado Anaías. Es un otro Anaías, no es el mismo Anaías que estaba viviendo en pecado en capítulo 5, es otro discípulo Anaías. Y él había tenido una visión en que el Señor lo llamaba por su nombre. Y Anaías había respondiendo, aquí me tienes, Señor, aquí estoy. El Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas vas a encontrar un hombre llamado Saulo. Es de Tarso y está orando. Y este hombre Saulo ya ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos para que podría recobrar la vista. Y Ananías respondió, pero Señor, ¿sabes quién es este hombre? He sabido que ese hombre ha tratado muy mal a los santos en Jerusalén. De hecho, ha llegado acá para buscar los discípulos que invoquen tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve allá, porque Saulo es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Entonces Ananías, escuchando la voz de Dios, Ananías fue. Y una vez cuando entró a la casa, le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento de los ojos de Saulo cayó algo como escamas. Y Saulo recibió la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió para recobrar las fuerzas y durante algunos días se quedó en Damasco con los otros discípulos. Aquí estamos, amigas. Esa es la historia de la conversión de Saulo. Ahora vamos al paso de considerar. La palabra de Dios es preciosa, es útil. Cada palabra es inspirada por Dios. Entonces, a paso de considerar, lo tomamos en serio porque deseamos entender bien lo que Dios nos está diciendo. Y no queremos hacer aplicaciones sin de verdad leer la palabra que está ahí. Entonces, las preguntas a considerar nos ayudan, ¿cierto? A analizar el texto. Empezamos entonces con la primera pregunta y invito como siempre a la participación de ustedes. ¿Quiénes son los personajes principales de la historia? Cristina estaba lista, hermana, gracias. Ella tiene Jesús. Gracias por tenerlo primero, Cristina, porque muchos dicen que, aquí está Pablo, Anaías, pero es Jesús que acercó a Saulo en el camino a Damasco. Fue su voz, Jesús mismo. Entonces, claro que sí, Jesús es una persona principal de esta historia. Saulo también, excelente. Estoy leyendo los comentarios en el chat. Los hombres que estaban con Saulo, excelente. El discípulo Anaías, el Espíritu Santo, excelente. Al final, discípulos que estaban en Damasco, excelente, amigas. Amiga, perdón, Cristina, gracias. Quizás no son principales, pero podemos mencionar Judas, porque Saulo estaba quedando en la casa de Judas y el sumo sacerdote donde fui para buscar las cartas, pero no son personajes principales. Excelente, amiga. Vamos adelante entonces. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Los objetos, las cosas de la historia que nos ayuda a imaginar mejor la conversión. Gloria y luego Carmen. Hermana Gloria. Que yo iba a hablar de los personajes.
Ay, el perdón, orden de amiga. aparición. Pues ciertamente Jesucristo es el personaje principal, pero bueno, hay Ujú, muchos allí por orden de aparición. Y lo que quiero, bueno, ya que ya lo dijo usted, lo que quiero acotar ujú. es que hay dos Ananías. Anías, el discípulo de Jesús, y Ananías, el esposo de Zafira, que cometieron ese Exacto, fraude. Entonces hay que exacto. establecer la diferencia entre los dos Ananías. Y entre objetos, bueno, hay casas, hay luz y, ¿y qué más? Bueno, hay otras cosas allí, pero adelante, porque yo estaba ahora preparada con la Oh, historia de los personajes. Adelante, sí, yo está estaba bien, preparada con los amiga. personajes. Bien, bien, está bien, amiga. Ya mencionaste dos, la casa de Anaías, también la casa de Judas. Además, la luz, excelente. Carmen, adelante. Sí, así como decía la hermana, la luz que resplandeció, el camino, cielo, tierra, la voz, las escamas, Ujú, ojos y excelente. ¿qué algo más? Bueno, otra hermana que también aportó, porque hasta ahorita estaba leyendo aquí y es lo que Ya las tenés, cosas que más, como las más principales así que veo. sí, está bien. Mencionaste la luz, el suelo, los ojos. Hemos visto las casas, las escamas. Qué interesante, ¿no? Que escamas cayeron de sus ojos. Qué detalle. Cristina mencionó alimento, bebida también. Gloria, ¿algo más? De las cosas que habían allí, ya creo que lo dijeron todo. Yo estaba preparada, estoy preparada Ah, ok, para perdón. La otra pregunta. siguiente. Ya, espera. Una Es que cosita no más. estoy en mi casa, no estoy en mi casa, tenía la tarea preparada en mi casa. Ok, Entonces salí donde una hermana y no tengo, pero aquí no te vamos sobre la preocupes. marcha. Qué bien, Adelante. amiga. Qué bien. No, muchos detalles aquí, amigas. La luz, el suelo donde se cayó. También podemos mencionar las cartas que Saulo tenía a mano, ¿cierto? Pidió cartas de permisión para ir y buscarlos de Damasco. También un detalle que a mí me encanta es la mano, como tenía que tomar la mano de Saulo y llevarlo a Damasco como no podía ver. Muchos detalles interesantes aquí. ¿Dónde ocurrió la historia de la palabra Gloria? Entonces, amiga Gloria, ¿dónde estamos? ¿Dónde ocurrió la historia? En camino a Damasco. Exacto. En camino a Damasco. Así es. Bueno, también podemos decir que en el principio empezó en Jerusalén y terminó en Jerusalén, sí. Damasco, pero sí, en el camino a Damasco. Si deseamos ser bien detallado, podemos decir en la calle llamada derecha, en la casa de Judas, en Damasco, pero sí, muy bien. Vamos adelante entonces. ¿Cuándo ocurrió la historia? Recordamos, amigas, que no deseamos pensar en fechas. Deseamos usar el texto que tenemos. Y recordamos lo que hemos estudiado. Hemos visto Pentecostés 50 días después de la resurrección. Hemos saltado un montón de capítulos. Entonces, hemos saltado el crecimiento de la iglesia, la muerte de Esteban, varias cosas. Entonces, cuando hablamos de cuándo ocurrió la historia, podemos decir que ocurrió en los primeros días o primer año, quizás años de la iglesia cristiana después de la resurrección de Cristo. Podemos encontrar la fecha, claro que sí, pero deseamos usar el texto nomás para poder utilizar la método 4.6 sin investigar en otras partes. Simplemente usamos la palabra de Dios. Sabemos Sí. que es después de la muerte de Esteban. Entonces, hay gran persecución, muchos saliendo de Jerusalén. Saulo es parte de esta persecución. Interesante. Vamos Ujú. adelante. ¿Cuál es el problema que encontramos en Hechos 9? ¿Cuál es el problema? Elena, adelante. ¿Cuál es el problema? Am, ¿Cuál es el problema y cuándo?
cuando Saulo hubo persecuciones, no puede salir en la calle, pero los discípulos lo bajó atrás de una casa, ¿no? Bajarlo para que puede salir del país, de su país. Ese es un problema grande, ¿no? Claro Llevar que sí. Saulo hasta donde puede estar libre. Y Ujú. ese momento que tiene poder el Espíritu de Dios para llevar la palabra de Dios. Así es, Y así es. podemos ver cómo Saulo estaba emocionado para predicar la palabra de Dios. Ujú, ujú. El Excelente, Espíritu, amiga. el Espíritu de Dios le guía, le da fuerza, sin miedo para llevar la palabra de Dios. Sí. Sí, gloria a Dios por eso. Sí, lo que estás comentando de Saulo saliendo de la ciudad es más adelante en Hechos, pero sí fue un gran problema, ¿cierto? Este cristiano nuevo, ¿dónde puede ser libre? ¿Dónde puede predicar? ¿Cierto? Entonces, muchas gracias por mencionarlo. Pero ahorita, para esta lección de hoy día, deseamos enfocarnos más en versículos 1 a 19. Solamente estamos enfocando en la conversión, en esta parte. Entonces, mirando esos versículos, ¿qué es el problema que encontramos ahí? Había muchos otros problemas antes y después, claro, pero enfocamos nomás en 1 a 19. Hermana Carmen, veo la mano, adelante. Profe, yo veo un problema más que todo al principio, en el capítulo 1, que dice que Saulo amenazaba, ¿no?, de muerte a los, o sea, iba en contra de los discípulos. Entonces, el problema pues Yeah. era la persecución de la iglesia, sí, en ese momento a los discípulos. Y ahí es donde él pidió carta para las sinagogas, ¿no? Pidió carta Sí, pues para que le dieran ese permiso para él ir a perseguir a la iglesia y matar, porque él mataba, él hacía eso. Entonces, eso es un problema ahí muy grande, ¿cierto? Porque pues, era claro. la persecución y era una amenaza de muerte a la iglesia de Jesucristo. Entonces, ahí veo un Así problema es. muy grande, este capítulo. Excelente, Carmen, y muchas gracias. Usaste el texto, especialmente versículo 1, para mostrar del texto el problema. Claro, Saulo está persiguiendo la iglesia. ¿Qué problema? Anita y María Lazo están de acuerdo. En el chat también mencionaron lo mismo. Excelente. Gloria, veo la mano arriba. ¿Hay algo para agregar, amiga? Sí, bueno, el primer problema es la persecución de Saulo a la iglesia. El segundo Sí. problema que yo veo allí es la aparición de Jesús a Saulo. O sea, Mm, está siendo como interceptado pues, por el mismo Jesús, él no sabía quién era. El ujú. tercer problema que yo veo es a Ananías, cuando Jesús le dice, mira, viene Saulo y el hombre se asusta porque dice, pues si este es un perseguidor, ¿cómo me lo mandas a mí? Ahí estaba un problema para Claro. Ananías, lo sintió Sí. así pues, hasta que vino, por supuesto, hasta que vino la solución. Y la otra pregunta, ¿cuál es la solución? Bueno, ya más adelante vamos, pero sí hay un problema, la persecución, la aparición Ujú. de Jesús a Saulo y a Ananías. Y después los mismos apóstoles, los discípulos tenían miedo de estar con Saulo por los antecedentes, pues por lo que su nombre representaba. También era un Claro. problema hasta el principio. Claro, excelente. Sí, y Cristina está de acuerdo con este punto, Gloria, porque escribió que uno de los problemas es el temor del discípulo de Ananías al ir a buscar a Saulo porque era perseguidor de los creyentes. Podemos entender su temor, ¿cierto? Bueno, yo lo entiendo, el temor de Ananías. Bueno, amigas, también deseo mencionar que en las palabras de Jesús a Saulo, podemos ver otro problema. Sabemos que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, claro, hasta que buscó cartas, ¿cierto? Pero, ¿qué dijo Jesús cuando apareció a Saulo? Dijo,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, con la palabra de Jesús nos hace más claro que la persecución de la iglesia es la persecución de Jesús. Saulo estaba persiguiendo los cristianos y Jesús le dijo, estás persiguiendo a mí. Entonces, con las palabras de Jesús podemos ver cómo la iglesia cristiana es la mano de Jesús en este mundo. Estar en contra de la iglesia es estar en contra de la esposa de Jesús, de su instrumento en este mundo. Entonces, el problema no es solamente Saulo persiguiendo a Jesús, a la iglesia, perdón, es Saulo persiguiendo a Jesús, su Salvador. Ahorita estamos en la última pregunta de considerar. ¿Se resuelve el problema o no? Bueno, espero que ustedes pueden ver que claro que sí resuelve. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. Nuestro Dios misionero llegó a Saulo para mostrarle quién es. Jesús el Señor convirtió a Saulo, a Saulo fe en Jesucristo. Anaías fue a visitarle por el bautismo, recibió el Espíritu Santo. Entonces, claro que sí, el poder de Jesús cambia a Saulo. Y todavía hay persecución contra la iglesia, pero no de parte de Saulo. Y bueno, también al miedo de Anaías había solución. Jesucristo apareció a Anaías para darle la palabra sobre Saulo, que sí, hermano, Anaías está bien. Puedes ir y visitar Saulo. Es mi instrumento. Excelente, amigas. Ahorita vamos a la aplicación a nuestras vidas. ¿Qué significa la historia de Saulo para nosotros? Voy a hacer el punto principal porque por el tema de tiempo, pero ya lo hemos conversado, ¿cierto? El punto principal aquí es la conversión de Saulo y la conversión de Saulo por el poder de Jesús y el Espíritu Santo en su bautismo. Además, no solamente fue convertido, también fue llamado ser mensajero de Dios, de Jesús. Dijo Dios a Anaías que Saulo es mi instrumento, que va a llevar la palabra a las naciones, a los reyes, a los hijos. Entonces, Saulo, como cada uno de nosotros, en el momento de nuestra conversión somos llamados a proclamar la palabra. Saulo también. Entonces, ahorita invito la participación de ustedes mientras consideramos pecado y gracia. Empezamos con el pecado. ¿Qué pecado vemos en esta historia y confesamos en nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado vemos en Hechos 9 y confesamos en nuestras vidas también? Hermana Elena, tu micrófono está abierto, amiga. ¿Deseas compartir? Sí, sí. Adelante. Y llamada de Dios a Pedro, ajá, Pablo. A Ujú. Pablo. Así que uno puede recordar que Dios es grande. Dios nunca lejos de nosotros, siempre está con nosotros. Cuando sea momentos difíciles, momento, momento de la tempestad, a veces uno piensa lo que debe pensar, pero siempre Dios está ahí, el Espíritu de Dios está ahí, porque Dios siempre está con nosotros. Nadie es demasiado lejos para que Dios escuche su petición. Para nosotros debe ser ejemplo adelante de todo el mundo. Debe ser ejemplo.
debe llevar la palabra de Dios, debe aprender cada día más la palabra de Dios para llevar a los demás. Debe tener amor a tu prójimo, amor, amor. Puede ver cómo Pedro tenía amor por los demás, llevar la palabra de Dios. Así que nosotros también debemos llevar la palabra de Dios con amor. Sí, excelente, hermana. Muchas gracias. Sí, escuchándote, estaba haciendo una lista de, de pecados en mi mente, porque mencionaste muchas cosas que deseamos hacer, que me hizo pensar en las cosas que no hago. Ha sido a veces en mi vida cuando no he predicado la palabra. Ay, perdóname, Dios. Ha sido a veces en mi vida cuando he olvidado que Dios sí está presente. Sí. Oh, perdóname, Dios. Am, Todo lo que mencionaste es la verdad y el pecado que puede ver acá en este capítulo y también en mi vida es cuando olvido estas verdades de Dios. Hermana Carmen y luego Gloria. Adelante, Carmen. Profe, también quiero agregar algo aquí que veo de el principal pecado, digo así, que era que el mismo, o sea, Saulo estaba persiguiendo el mismo Cristo, un pecado tan grande, que imagínese persiguiéndolo a él, porque a pesar, como usted dijo, que perseguía a la iglesia, estaba persiguiendo a Ujú. nuestro Señor. Entonces es un pecado muy grande de él, que por más que lo era muy altanero, muy altivo, claro, muy arrogante, entonces Dios dijo, no, yo tengo que bajarlo de allí y mire lo bueno que es Dios con nosotros. Eso también lo aplicamos a nuestra vida, ¿no? A veces queremos ser muy altivos, muy arrogantes, y Dios dice, no, tiene que ser es humilde. Entonces, qué bueno pedirle mucho, mucho a Dios la humildad, porque Dios nos escoge a nosotros, no nosotros a Él, sino Él nos escoge a nosotros, ¿sí? Para que vayamos a predicar y para que vayamos a llevar esas buenas nuevas de salvación. Entonces, no importa, pero mire también lo bueno que es nuestro Dios, no importa cómo sea la persona, ¿cierto? Los pecados que haya cometido, nuestro Señor, con su gran amor, Él viene y nos llama, ¿no? Te he Así escogido a es. ti. Entonces, Él obra de cualquier manera para nuestro llamado. Así Así que es. cuando pensábamos, o sea, cualquiera dice, oiga, tan malo que era ese hombre que mataba a los cristianos y todo, y mira, fue un escogido. Entonces, por eso que él dice, de lo más vil y menospreciado escogió Dios, ¿cierto? Para avergonzar a Así aquellos muy altos, muy altivos. Dios escoge a uno, entonces, ¿qué debe haber en nosotros? Humildad y amor. Entonces, el pecado, pues, fue ese, y Dios, con su gran amor, nos escoge a cada uno de nosotros, a pesar de que somos pecadores. Cristo es el que aboga por nosotros. excelente. Sí, Sí, exactamente. Wow. Y pensando en Saulo, Saulo era fariseo. Los fariseos creyeron que es por obra que sean salvos, creyeron que tenía que seguir la ley de Moisés perfectamente para ser salvos. Y bueno, esa sí, Dios desea la perfección de nosotros, pero estaban equivocados porque no es posible ser perfectos. Y estaban orgullosos. Entonces, imagínense, Saulo, un fariseo, orgulloso de sus propias obras, orgulloso de la persecución que él estaba haciendo. Am, Dios, como la hermana Carmen dijo, Dios buscó a él. Entonces, Saulo, quien pensaba que tenía que obrar para su salvación, Dios se acercó a él mostrándole que no, jamás, Saulo, puedes obrar para tu salvación. Soy Dios. Entonces, hay mucho acá. Muchas gracias a Gloria y vi la mano de Duvis antes. Entonces, Duvis, si todavía deseas participar, se puede, está bien, amiga. Pero primero Eh, Gloria y luego Duvis. ok, yo veo que en esta historia se habla de que Saulo persiguió, ¿verdad? En esa época. Y cuando nosotros no estamos en Cristo, también somos perseguidores. Aunque no le pedimos cartas a nadie, aunque no fuimos al sumo sacerdote, también fuimos perseguidores porque fuimos burladores.
cuando nos predicaban la palabra, ¿verdad? Nos burlábamos, ay, que yo evangélica, que hacíamos comentarios que también eran en persecución a Cristo, era un rechazo a Jesús. Y al igual que Saulo, nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Aceptamos, nos convertimos al Señor y ahora estamos predicando su palabra. Entonces, a lo que veo yo que dista el tiempo y el personaje, pero llevándolo a nuestra vida al inicio o antes de iniciar nuestra vida en el Evangelio, éramos como Saulo, burladores, perseguidores, teníamos los ojos tapados, con el Evangelio se nos quitaron esas escamas de nuestros ojos, con el Evangelio y con el llamado de Cristo, tuvimos una Ananías que nos predicó, nos impuso las manos y nos quitó las escamas de los ojos. Es una comparación del Qué tiempo pasado al hermoso. actual. Ay, qué Amén. hermoso, amiga, comparar las escamas. Y, ay, qué hermoso, me encantó. Y bueno, tus palabras, vamos a analizar lo que estás haciendo más adelante en esta lección. Vamos a ver quiénes fuimos antes de conocer a Cristo y quiénes somos ahora en Cristo. Excelente respuesta, amiga. Dubis, adelante. Pues bueno, la hermana casi lo dijo todo, pero bueno, Ay, eh, perdón, perdón. así como Ananía no quería por la actitud y la persona que veía en Saulo, que era un perseguidor y un pecador, nosotros, aún siendo cristianos conociendo la palabra, y de pronto un hermano hace algo, comenzamos a cuestionarlo y también comenzamos a rechazarlo y queremos ser mejor persona que la persona que de pronto ha cometido el pecado. Yo hoy viví una experiencia casi similar Mm. de que porque el hermano tuvo una falla o no quiso estar en una organización y se salió y una compañera que es cristiana decía que era un fariseo, que era un no sé qué, o sea, la actitud, como dice usted, profe, la actitud de que hay que ser compasivo, que hay que ser misericordioso, no somos nadie para juzgar a nadie, para ponerle como que, así como quería poner Ananía, ¿verdad? Y los discípulos que también rechazaban a Pablo al comienzo de su conversión por lo que sabían de él. Entonces nosotros no somos nadie para en el sentido de juzgar a otro por su pecado o rechazarlo o menospreciarlo, porque quienes somos nosotros que también estamos también en delitos y pecados. Y aún mientras vivamos en esta tierra, nosotros tenemos que cuidarnos y guardarnos porque no estamos exceptos de no caer. Entonces, la hermana lo dijo casi todo en el sentido de que nosotros tenemos eso todavía, aunque tenemos la salvación, que conocemos al Señor por su gracia, pero todavía sentimos que cuando una persona falla, lo cuestionamos, Señor, le caemos encima. Y la verdad es que hoy la palabra nos confronta, bueno, a mí, y me molesté con esa otra compañera diciendo, ¿por qué juzgas y por qué tratas al hermano si él se quiso salirse de su problema? No tienes por qué decirle fariseo, ni Judas, ni nada, como si él hubiese cometido un delito o te hubiese hecho un daño a ti o a uno. No, uno no puede odiar a nadie sin hacerle un daño en sí mismo a uno. Dese cuenta que Jesucristo fue el que confrontó a Saulo. No fueron ni los mismos discípulos, fue el mismo Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para enfrentar a los hermanos y decirles un poco cosas si el Señor es el que vela por nosotros? Entonces, no, ese era mi aporte y gracias a la hermana que también aportó bastante en el sentido de lo que traemos nosotros en nuestra vida, que hay que dejar muchas cosas por nuestra ira y querer ser más santo que otros sin ser así, Señor. Amén. Amén. Ay, gracias, Dubis. Gracias, hermanas. Wow, hermosos aportes esta noche. Por eso amo esta lección. Hay tanto que podemos sacar, de verdad, de esta lección. Muchas, muchas gracias. También por los comentarios en el chat. Y María Lazo también escribió sobre la falta de fe de Saulo. Y no creía en su Señor Jesucristo. Qué pecado, ¿cierto?
Una cosita más que deseo mencionar es un pecado que deseo confesar es cuando en mi vida he pensado, he estado frustrada con la iglesia o en vez en cuando he escuchado, he sentido que ya, tengo mi relación con Dios, no deseo seguir con la iglesia de humanos, tengo mi relación con Dios. No sé si ustedes han escuchado, pero hay varios que me dicen que no, necesito congregarme porque ya tengo mi Dios. Acá, en este texto, vemos cuánto Dios ama a su iglesia, ¿cierto? Podemos ver cómo la iglesia es imperfecta, claro que sí, pero es el instrumento de Dios y am, deseo amar la iglesia, deseo servir en la iglesia y si hay falta y si hay pecado en la iglesia, deseo mostrar este falta de pecado con la ley y luego el evangelio. Entonces, hay mucho acá, amigas. Vamos adelante. Por el tema de tiempo, porque ustedes ya han mencionado muchos puntos de gracia. Entonces, voy a resumir algunos de esos puntos. Quizás voy a agregar un poquito, pero por el tema de tiempo, vamos a hacer esta parte un poco más rápida. La gracia que está en Hechos 9, hay mucho. Primero, hay un montón de gracia simplemente en que Jesús acercó a Saulo. Como Carmen mencionó, nosotros no acercamos a Jesús en la conversión, Él acercó a nosotros. El Espíritu Santo nos ha dado el don de fe. Y podemos verlo acá. Jesús buscó a Saulo, dijo, Saulo, Saulo. Y cuando escucho las palabras Saulo, Saulo, me hace pensar en Marta, Marta. También me hace pensar en Jerusalén, Jerusalén, como este tono de amor, de cariño. Recuerdo a Jesús acercando a Jerusalén antes de su crucifixión y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto deseo tenerles bajo mis alas. Es decir, cuánto deseo que creen en mí. Es lo mismo acá, Saulo, Saulo. Qué amor inmerecido, de verdad. Además, podemos ver mucho amor que Dios, nuestro Dios misionero, utilizó a Ananías para estar con Saulo, para bautizarle, para sanarle, el Espíritu Santo. am, Como hemos hablado en otras partes de Hechos, qué amor que Dios nos ha dado al Espíritu Santo y el regalo del bautismo, el regalo de otros cristianos como Ananías. Am, y amigas, Saulo, que más adelante cambió su nombre a Pablo, como ustedes saben, escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió muchas cartas del Nuevo Testamento. Y en sus cartas escribió la palabra gracia más que 100 veces. Es decir, que este hombre, wow, su vida ha cambiado a fondo. Y la culpa que él, imagino que él llevaba por la muerte de cristianos, por la persecución que él mismo hizo, aún más la gracia, que aún más imagino él sintió la gracia del Señor, el perdón del Señor en su vida. Y en sus cartas podemos ver, bueno, como hemos visto en este curso, ley y evangelio, pero siempre un enfoque en Jesucristo y la gracia de Jesucristo que tenemos, porque Él sabe como nosotros la conversión, que somos nada sin Cristo. Vamos entonces adelante y espero que cada uno de ustedes ahorita tienen una oración en sus corazones, una oración, una petición. Después de leer este texto, una petición que Dios obre algo en ustedes. Um, y invito a ustedes, después de esta lección, tomar un momentito a orar y hacer la petición. Dar gracias a Dios por la lección de hoy y también pedir que Él obra en ustedes algo según a su voluntad, la voluntad de Cristo. Bueno, amigas, gracias. Perdón, vamos adelante. Estamos en la segunda parte de la lección.
Y vamos a ver una pregunta que también es parte del proyecto final. Como saben, cada lección tiene una pregunta que corresponde. Y la pregunta es sobre el apóstol Pablo. Dice acá, el Señor llamó a Pablo, al quien perseguía a los creyentes. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser apóstol y misionero? ¿Por qué? Bueno, podemos conversar para siempre aquí, ¿cierto? Con nuestras opiniones, razones, pero mejor si buscamos la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, ahorita vamos a ver qué dice la palabra sobre Pablo, por qué Dios llamó a él. Primero recordamos quién es Pablo, Saulo. Recordamos que no creyó en Jesús, que era un fariseo, es decir, que tenía falsa doctrina, creía que tenía que obrar para su salvación, que la salvación estaba en la ley y no es cierto. También recordamos que Saulo, Pablo, era 100% judío y 100% ciudadano romano. Bueno, porque nació en un parte que le dio que dio el derecho de ser ciudadano romano. Entonces, qué interesante ver cómo él con su vida tenía casi como un pasaporte a todas las naciones. Ser ciudadano romano, él tenía un montón de derechos que permitió que él podría viajar y hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Entonces, amigas, este hombre, Pablo, ¿por qué Dios llamaría a él? ¿Por qué no otro? Bueno, encontramos la respuesta y si tienen Biblias, les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 12 a 17. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Aquí encontramos la respuesta. Pablo escribió esta la carta de Timoteo. Y bueno, sabemos que él lo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Y Pablo está escribiendo a Timoteo como un padre espiritual. Es preocupado por su hijo, no hijo de sangre, pero hijo de la fe, Timoteo, y está preocupado por el futuro de la iglesia. Entonces, en esta carta, Pablo está explicando varios puntos para su hijo de la fe, Timoteo. Pero en capítulo 1, Pablo explica por qué Dios llamaría a alguien como él. Entonces, empezamos en 1 Timoteo 1, versículo 12. Dice aquí, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció. Paramos allá. Ya Pablo está colocando todo el enfoque en Cristo. No en él, en Cristo. ¿Por qué tiene poder Pablo? Cristo. Cristo que le fortaleció. Me hace recordar otras palabras de Pablo en Filipenses 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Pablo dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me fortaleció. ¿Por qué me consideró fiel a ponerme en el ministerio? ¿Qué? ¿Por qué consideró a Saulo fiel a ponerlo en el ministerio? No era fiel por nada, ¿cierto? Estaba persiguiendo la iglesia. Bueno, vamos adelante. ¿Por qué me consideró fiel a ponerme en el ministerio? Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Aquí Pablo está diciendo que no fue por mis habilidades, ni por mi fe. Dice, había sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Fue por la misericordia, no más de Dios. Estaba actuando con ignorancia, incredulidad. Saulo estaba convencido de lo que estaba haciendo. Y el Señor se compadeció de su ignorancia.
mostrando su misericordia, lo iluminó y obró fe en su corazón. Eligió a Saulo no por sus méritos, lo eligió por la misericordia nomás. Vamos adelante, capítulo 1, versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Por gracia, Pablo fue llevado a la fe en Cristo, por el amor inmerecido. Sigue Pablo. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y llegamos al final de esta parte cuando Saulo hace un resumen de por qué Dios llamaría a él. Dice, pero por esto fui tratado con misericordia, para que en mí, al primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, en el honor y la gloria para los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pablo está diciendo que soy un ejemplo. Yo soy un ejemplo para que otros, para que ellos también creen en la gracia de Dios. Dios me salvó a mí, el peor pecador. ¿Cómo no va a salvar a todos? Por la fe. Dice acá, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para la vida eterna. Entonces, cuando consideramos la pregunta, ¿por qué llamaría a alguien como Pablo? Para mostrar su poder, para mostrar su honor, su gloria al único y sabio Dios, quien nos ama tanto que nos ha salvado. Por el mérito de Cristo y no por el mérito de nosotros. Es por eso llamaría a Pablo. Preguntas, amigas, comentarios, dudas sobre Timoteo y las palabras de Pablo aquí. Carmen, adelante, amiga. Profe, yo vi algo aquí también de que, o sea, buena, una palabra, una enseñanza buena, y yo soy muy admiradora del apóstol Pablo, sí, y me gusta mucho, y me ha gustado mucho, pues, aquí esta lección del capítulo 9 de Hechos, y mirando aquí también ahora en 1 Timoteo, eh, por la gracia de nuestro Señor, lo que pasa, yo creo, profe, usted me corrige, no sé si estoy equivocada, que en ese tiempo, pues, Pablo defendía mucho la ley, él todavía, él estaba bajo la ley, porque él conocía mucho la ley. Entonces él todavía no conocía la gracia. Yes. Entonces, por eso que él dice que por su ignorancia, ¿cierto? Entonces él pensaba que estaba defendiendo pues la ley de Dios, porque estaba todavía bajo la ley y él no conocía la gracia, pero cuando ya se le presentó el Señor Jesucristo y por su gracia y por su misericordia fue que Dios lo escogió a él. Entonces, ahí es donde yo veo, o sea, porque él dice, porque por mi ignorancia, porque decía, bueno, yo no conocía esto y mira, la gracia de Dios, el amor de Dios, por eso que nosotros somos salvos por gracia, ¿cierto que sí? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Siendo aún Así nosotros es. que estábamos ya muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. E igual, siendo Exacto. Pablo lo que era, Saulo de Tarso, vino la gracia de nuestro Señor y tuvo compasión del misericordia y lo escogió para que otros vieran que de verdad Él era el Cristo, que de verdad era el Cristo de la iglesia a quien ellos pensaban de que era un intruso, que era alguien que estaba, mejor dicho, cierto, tratando de que no, de que evalieran la ley. Y entonces dijo, no, yo soy ahora el que vengo a redimir, a salvar al mundo y perdonar sus pecados. Eso Así era mi es. aporte. Excelente, estoy muy de acuerdo, querida Carmen. Muchas gracias. Gloria, adelante. El Señor dice en su palabra que Él vino a buscar lo vil y lo menospreciado.
Mm, El haberse redimido a Saulo, convertirlo en Pablo, es una expresión clara de que hay un Dios vivo que cambia y transforma vidas. No yes. importa el tiempo, no importa la condición de vida que tengamos, porque mientras más nos perdona, más lo vamos a amar, que fue el caso de Saulo. Se Ujú. convirtió en el apóstol del amor, 13 cartas escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y ha sido y es un ejemplo, un buen ejemplo a seguir, y Así es. da todas las instrucciones que él nos ha dado. Entonces, ese Dios vivo, ese Dios verdadero, cambia y seguirá cambiando nuestras vidas. Así Nos es. seguirá sacando del reino de Excelente. las tinieblas, trayéndonos al reino de la luz admirable de Jesucristo. No, bueno, nosotros tenemos que poner también nuestra parte, tener esa culpa de reino y esa mente de Cristo. Ujú. Muchas gracias, Gloria, y también sus palabras. Estoy muy de acuerdo y forman como un tipo de introducción a la siguiente parte de la lección. Porque acá tenemos claro por qué Dios llamaría a alguien como Pablo. Y invito a ustedes, cuando contesten a esta pregunta en el proyecto final, invito a ustedes a usar la palabra de Dios en su respuesta. Y usen 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. También Hechos 9. Ahora vamos a ver, porque qué hermosa la historia de Pablo, ¿cierto? Pero como ustedes ya están mirando, la historia de Pablo es la historia de nosotros también. Entonces, la última pregunta es, ¿por qué Dios nos llama a nosotros a servir como parte de su iglesia? Porque hemos visto ya que somos llamados, como Pablo. No, yo personalmente no he visto una luz del cielo mientras estaba en el camino, pero tengo la palabra de Dios. Tengo la luz de su palabra en mi mano. Entonces, sí, he sido llamado. Ustedes también. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Bueno, vamos a ver la respuesta también de la palabra de Dios. Y vamos a ver que la conversión de Saulo a Pablo es la conversión, es lo mismo como la conversión de nosotros. Entonces, vamos a Efesios. Si tienen Biblias, que lo abran a Efesios 2, por favor, para encontrar por qué Dios nos llama a servir como parte de su iglesia. Efesios 2. Y lo leemos, empezando en Efesios 2, enfocándonos más en las primeros tres versículos. Dice acá, y recordamos que Efesios fue escrito por Pablo también. Qué interesante. Bueno, el Espíritu Santo. Efesios 2, versículo 1 a 3 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Qué fuerte, ¿no? Como Pablo somos pecadores, enemigos de Dios. Es claro, Efesios 2, que nacemos con deseos pecaminosos, nacemos en el pecado, enemigos de Dios, en las tinieblas. Dice acá en la primera parte que andábamos conforme a los poderes de este mundo. Am, entonces acá podemos ver, y al final también dice que éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Está describiendo a alguien que no tiene el Espíritu Santo, alguien que no cree, alguien que no tiene la vida. Dice que ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Siendo muerto, no puedo desear creer
ni puedo desear vivir. Soy muerto, ¿cierto? Necesito un milagro. Y gracias a Dios tenemos un milagro en la conversión. Antes, como Saulo, somos espiritualmente muertos y enemigos de Dios. Pero vamos adelante en Efesios. Ahorita estamos en versículo 4. Dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dios es misericordioso. Pablo en Timoteo habló que Dios le había llamado por la misericordia. Lo mismo con nosotros. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Es decir, por la fe estamos conectados a la muerte y a la resurrección de Jesucristo y su vida de perfección. Sus méritos perfectos nos cubren. Su muerte en la cruz pagó el precio de nuestros pecados. Entonces, todo eso es gracias, amor merecido. Y llegamos al final de esta parte, estamos en versículo 8 hasta 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Qué precioso, primero reconocer que lo que tenemos en Cristo, nuestra conversión, es un regalo de Dios. Nos salvó. Siendo muertos en el pecado, nos salvó, nos dio vida. Y la vida que tenemos en el Espíritu Santo nos cambia. Y por el Espíritu Santo podemos producir frutos del Espíritu, podemos desear obedecer. Y dice acá que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios dispuso de antemano. Qué increíble, amigas, que cada uno de nosotros tenemos la fe, es un regalo de Dios. Y Dios, en su gran misericordia, ya tiene buenas obras que Él desea que nosotros lo hacemos. Como Pablo, ¿cierto? Dios eligió a Pablo para ser un instrumento para su gloria. Es exactamente lo mismo con nosotros. Las obras no nos salvan, pero las obras son regalos de Dios que Él ha preparado para nosotros. Qué increíble saber que gracias al Espíritu Santo podemos desear y podemos obrar para la gloria de Dios, porque tenemos el regalo del Espíritu Santo, el regalo de la fe. Entonces aquí podemos ver cómo somos como Pablo, Saulo, ¿cierto? La conversión de Saulo es la conversión de nosotros. Y es la conversión, es la verdad que deseamos predicar a otros, que Pablo está haciendo acá en Efesios y nosotros podemos hacer a las personas que están en nuestras vidas. Somos salvados por la gracia. Eso no procede de nosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y ahorita, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, manos a la obra. Es decir, compartimos en agradecimiento, en amor, la palabra de Dios. Amigas, comentarios, preguntas sobre la conversión, bueno, de nosotros, la comparación que tenemos con Saulo. ¿Preguntas, comentarios, dudas, amigas? Parece que no.
Bien, amigas. Bueno, vamos adelante entonces. Ahorita tienen la pregunta de selección. ¿Por qué Dios llamaría a alguien como Pablo para ser su apóstol y misionero? Bueno, lo mismo, la respuesta es porque Dios llamó a nosotros. Su misericordia. Su misericordia, su gracia. Gloria a Dios. Bueno, amigas, vamos entonces a estudiar Hechos 13 para nuestra siguiente lección. Entonces, el lunes vamos a reunirnos de nuevo, primero Dios, para estudiar Hechos 13, versículos 13 a 52. Ya tenemos que saltar algunos otros capítulos, como no hay tiempo leer todo, pero les invito a dar un vistazo a Hechos 10, 11 y 12, por favor. Y bueno, amigas, terminamos con la oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, gracias. Gracias por el regalo de la fe. Gracias por buscarnos como buscaste a Saulo. Gracias por darnos el regalo, el don de la fe. Gracias por darnos propósito en nuestras vidas también. Y como Saulo, Pablo, sabemos que no es por nuestros propios méritos ni habilidades, es por tu poder, tu misericordia, que tenemos las oportunidades que tenemos ahora para compartir tu palabra. Y podemos hacerlo porque sabemos que tú estás preparándonos. Tú estás dándonos todo lo que necesitamos. Tenemos el mejor herramienta que es tu palabra de Dios. Y nosotros somos como la mujer samaritana, diciendo a todos, ven, ven y buscar, ven y conocer a Cristo. Entonces nosotros deseamos hacer lo mismo, corriendo a nuestras casas, comunidades, diciendo, ven, ven y conocer a Cristo. Y podemos conocerle por la palabra de Dios. Señor, gracias por este grupo de mujeres. Gracias por la fe que tienen. Gracias por su participación en este curso y las cosas que me han enseñado esta noche con sus comentarios, sus perspectivas. Gracias por las obras buenas que ya has preparado para ellas. Am, Darles oportunidades de hacerlo en amor y gratitud. Señor Padre, te amamos y amamos a tu iglesia también. Permítenos ser parte de tu iglesia, siendo tus manos en este mundo, manos de consuelo y manos que traen las buenas nuevas a otros. En tu nombre todopoderoso oremos, Señor. Amén. Amén, amigas. Que descansen en la paz del Señor. Muchas gracias, como siempre. Y bueno, nos vemos. Amén. Gracias, profesora. Buenas noches a todas. Buenas noches, amigas. Buenas noches, gracias por su tiempo, por su dedicación, por su enseñanza. Bendiciones, hermanas. Bendiciones, amigas. Bendiciones. Amén.